Es una creencia común que una vez que un lanzador veterano, especialmente uno que ha tenido problemas, es designado para asignación y queda fuera del roster de Grandes Ligas a finales de agosto, su carrera en la élite está prácticamente sellada. La cruda realidad dicta que, para la mayoría, ese movimiento silencioso en la oficina se convierte en el epitafio de su etapa en las ligas mayores. Sin embargo, el destino a veces reserva un dramático y perfecto segundo acto, un giro argumental donde la redención profesional se entrelaza con lazos de amistad inquebrantables. Hoy desenterramos la emotiva secuencia que llevó a uno de los reencuentros más conmovedores que ha visto el béisbol esta temporada, narrado en detalle solo aquí, en 300 Newsline. Andrew Heaney, a sus 34 años, había vivido el lado más cruel del deporte. Después de una temporada irregular con los Rangers, donde su efectividad superaba el 5.39, había sido despedido. El lanzador, que alguna vez fue un prospecto codiciado, se encontró en la encrucijada de aceptar la humillación de un contrato de ligas menores o colgar los spikes. Optó por la lucha, firmando con los Dodgers en septiembre, un movimiento que, para muchos, parecía ser una mera formalidad o una profundidad de roster intrascendente. Pasó las primeras semanas de septiembre en el purgatorio, en el ambiente austero de las sucursales, esperando la improbable llamada. El béisbol de septiembre en las menores se siente desolado, un recordatorio constante de lo que ya no tienes. Heaney lo asumió con la dignidad silenciosa de un hombre que sabe que cada pitch podría ser el último. Fue en la tarde del 27 de septiembre, hora local, cuando el teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo una tediosa sesión de estiramiento. La voz del otro lado era la de un directivo de los Dodgers, la confirmación concisa de que había sido añadido al roster de las Grandes Ligas. Un ascenso, un regreso. Heaney sintió una punzada de incredulidad, seguida de una ola de adrenalina pura que no había experimentado desde hacía meses. No era solo la oportunidad de lanzar nuevamente, era la oportunidad de hacerlo en el entorno más exigente del béisbol, en la cúspide de la contienda por los playoffs. Era el final de la incertidumbre y el inicio de la validación. Mientras empacaba apresuradamente su equipo, los pensamientos no se centraron solo en el montículo, sino en el dugout y en el rostro familiar que lo estaría esperando. Shohei Ohtani. La relación entre Heaney y Ohtani trascendía la dinámica normal de compañeros de equipo. Cuando Ohtani llegó a los Angelinos en 2018, Heaney ya era una figura establecida, un veterano con corazón de pitcher que rápidamente adoptó al joven fenómeno japonés. Se convirtieron en confidentes, en la versión de un hermano mayor y un hermano menor en el clubhouse. Pero su vínculo se cementó realmente en la adversidad. Heaney, habiendo pasado por la devastadora cirugía Tommy John años antes, se convirtió en el consejero espiritual de Ohtani durante su primera rehabilitación. Él entendía el dolor físico, la frustración mental y la soledad que venía con un proceso de recuperación tan largo. Sus palabras no eran solo apoyo, eran conocimiento vivencial. La persona que le dio a Shohei el mapa para volver a la cima no era un médico, sino un compañero de equipo que había recorrido el mismo camino. Al llegar al clubhouse de los Dodgers, el contraste con las menores era abrumador. El olor a cuero nuevo y desinfectante, el zumbido de los medios de comunicación, la energía de un equipo que huele a Serie Mundial. Heaney, sintiendo el peso de su uniforme de los Dodgers por primera vez, caminó hacia el área de los lockers, tratando de parecer profesional y calmado, a pesar del torbellino emocional que sentía por dentro. Y allí estaba, en medio de la multitud, cerca de la jaula de bateo, Ohtani. Shohei, que usualmente mantiene una fachada de concentración intensa antes de los juegos,
De repente levantó la vista. La reacción fue instantánea. La sonrisa de Otani, grande, genuina, esa que rara vez muestra al público, iluminó su rostro. Era la sonrisa de un amigo que encuentra a un familiar perdido. Lo que siguió fue un momento que el fotógrafo capturaría y el aficionado atesoraría como un instante de pura humanidad. Otani se apresuró, dejando a un lado lo que estuviera haciendo, y ambos hombres se encontraron en un abrazo fuerte y efusivo, justo enfrente de la banca. No fue el saludo cortés de dos excompañeros. Fue un abrazo de hermanos que habían luchado juntos en trincheras y se reencontraban inesperadamente en la cima. Heaney sintió la palmada familiar en la espalda de Otani, y la risa baja y feliz de Shohei era música para sus oídos. El abrazo duró varios segundos, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían superado, tanto las lesiones de Otani como la reciente lucha de Heaney por mantenerse relevante. Los comentaristas en el estadio captaron la escena, señalando la calidez del reencuentro. Para la afición que seguía de cerca la carrera de ambos, era una prueba palpable de que su vínculo iba mucho más allá de un simple contrato o un uniforme compartido. Ver a Heaney de vuelta y ver la alegría en el rostro de Otani, que raramente se dejaba ver tan vulnerablemente feliz en público, era la confirmación de que la lealtad y la amistad tienen un lugar sagrado incluso en el despiadado mundo del deporte profesional. Era un momento de redención compartida, un regreso de alto riesgo que valía cada segundo de la espera, todo culminando en ese simple y profundo abrazo de reencuentro. La cancha por un instante dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un cálido espacio de camaradería. Y ahí estaba, Otani, el fenómeno global, el hombre que acaparaba la atención de cada cámara y cada titular, viendo a su Aniki Boone, su mentor y figura de hermano mayor, Andrew Heaney, cruzar el campo de prácticas. La formalidad del protocolo desapareció. Este no era un encuentro de nuevos compañeros, era la colisión de dos historias paralelas que por fin se unían de nuevo. La sonrisa de Otani al ver a Heaney acercarse era una de esas raras manifestaciones de alegría pura, desinhibida por la presión de ser la cara del béisbol. Heaney, con la mirada de un hombre que había escalado de nuevo una montaña insuperable, se acercó, y el abrazo que siguió se sintió como si durara una eternidad, trascendiendo las estrictas reglas de tiempo y espacio del diamante. No era un simple saludo de bienvenido de vuelta, sino la validación de un vínculo forjado en las fraguas de la adversidad en Anaheim. Era el reconocimiento de Heaney, el veterano, que tras haber pasado por su propia cirugía Tommy John, se había convertido en un pilar de apoyo emocional y físico para un Otani recién llegado y herido en 2018. El abrazo simbolizaba todas las horas de rehabilitación, los consejos discretos, la camaradería compartida en la sombra, lejos del brillo de los focos. Fue la culminación del esfuerzo de Heaney, quien había sido dejado en libertad a finales de agosto, solo para luchar por un contrato de ligas menores con los Dodgers y, contra todo pronóstico, lograr su regreso a las mayores en septiembre. Ver al lanzador batallador y al MVP indiscutible, envueltos en esa atmósfera de hermandad cálida, el Kizuna indisoluble, fue el clímax emocional que los aficionados de ambos equipos, especialmente aquellos que los vieron crecer en Los Angels, esperaban. Las cámaras y los micrófonos se desvanecieron. Solo quedaban ellos, dos guerreros que habían superado lesiones devastadoras y la incertidumbre profesional, unidos de nuevo bajo el mismo uniforme azul. Este momento solidificó la verdad que el deporte a menudo olvida, que más allá de los jonrones y los strikeouts existen la lealtad y la amistad.
La fe en el regreso de Heaney, apoyada incondicionalmente por la alegría visible de Ohtani, había triunfado sobre la fría lógica de las estadísticas. El círculo se había cerrado, confirmando que la perseverancia es más fuerte que cualquier revés, y que a veces el mayor premio no es el anillo de campeonato, sino la posibilidad de compartir el campo con aquellos que te sostuvieron en tus momentos más bajos. Momentos como este, que capturan la esencia humana detrás de la máquina de las grandes ligas, son los que atesoramos y analizamos aquí, en 300 Newsline. Si este abrazo legendario entre Heaney y Shohei Ohtani te ha tocado la fibra sensible, demuéstralo con un gran me gusta. Comparte esta historia conmovedora con otros aficionados al béisbol. Y por supuesto, suscríbete a 300 Newsline para no perderte ni un solo análisis profundo del mundo del deporte. Y cuéntanos, ahora que Heaney está de vuelta en el equipo y cerca de Ohtani, ¿cuál crees que será el próximo gran momento de camaradería o la nueva dinámica que veremos entre estos dos amigos en la cúspide de la Liga Nacional? Déjanos tu comentario abajo.